Las estrellas se desdibujaron juntas en una exhibición deslumbrante, mientras Darren Winters ajustaba el curso de su pequeño asustador. No era un héroe, no era un soldado, solo un mecánico con un don para arreglar cosas. La mayor parte de su vida se había pasado en las entrañas de los puertos espaciales, reparando naves para personas mucho más importantes que él. Pero aquí afuera, en la vasta extensión del espacio, era libre. Libre del ajetreo, de las demandas de los demás. Solo él, su nave y el cielo infinito. De repente la nave se tambaleó. El zumbido del motor chisporroteó y las luces de advertencia destellaron en el panel de control. Los ojos de Darren se movieron rápidamente. En las salidas rojas algo estaba mal, muy mal. «Vamos, ahora no», murmuró, ajustando frenéticamente los propulsores, pero era demasiado tarde. La nave gimió y luego la familiar atracción de la gravedad se apoderó de él. Se estaba estrellando. Darren luchó contra los controles tratando de estabilizarse. Las alarmas de descenso sonaron mientras el suelo se acercaba cada vez más. Ahora podía verlo. Un desolado planeta estéril se cernía debajo. No había tiempo para pensar. Para reaccionar, activó los sistemas de aterrizaje de emergencia, con la esperanza de que frenaran su caída. La nave golpeó la superficie con un golpe violento, arrojando a Darren contra su arnés. El metal crujió y el mundo giró mientras la nave patinaba hasta detenerse en una nube de polvo y escombros. El silencio siguió a Darren. Parpadeó desorientado. Su corazón latía con fuerza en su pecho por un momento. Simplemente se sentó, allí mirando el panel de control agrietado. La nave estaba arruinada. No se podía negar eso. Lentamente se desabrochó el arnés y se quedó de pie, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor atravesó su pierna. Murmuró, cojeando hacia la escotilla. Necesitaba evaluar el daño, averiguar dónde estaba y, lo más importante, averiguar si había alguna posibilidad de salir de esta roca. La escotilla se abrió con un crujido revelando el páramo estéril. Más allá, el aire era delgado pero respirable según los sensores de la nave. Darren salió. Sus botas crujieron contra el suelo seco y agrietado en todas direcciones. El paisaje era el mismo. Interminables llanuras de polvo y roca con montañas dentadas en la distancia. Podría ser peor. Darren se dijo a sí mismo, aunque no estaba. Completamente convencido, caminó alrededor de la nave, inspeccionando el daño. No se veía. Bien, el motor estaba destrozado, el conjunto de comunicaciones destruido, sin un sistema de computación que funcionara. No había forma de pedir ayuda. Estaba solo, o eso pensó. Mientras Darren rodeaba los restos, algo captó el movimiento de sus ojos, un destello de movimiento en el horizonte. Entrecerró los ojos sin estar seguro de si era solo un truco de la luz, pero no. Era real. Dos figuras humanoides, pero claramente alienígenas, caminaban hacia él. El corazón de Darren dio un vuelco. Alienígenas aquí en este planeta desolado. No estaba seguro de si sentirse aliviado o aterrorizado. Agarró una llave de su caja de herramientas, su única arma. Esperó mirando mientras las figuras se acercaban. La primera era alta y delgada, con piel plateada, que brillaba en la tenue luz del sol. Su cabello largo y suelto parecía ondular como el agua, y sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en Darren con una intensidad que lo inquietaba. El segundo alienígena era más bajo, más robusto, con piel azul profundo y crestas a lo largo de sus brazos. Y piernas. Parecía más cautelosa, quedándose un poco atrás. Su mirada se movía. Entre Darren y los restos de su nave, Darren tragó saliva, obligándose a mantener la calma. «¡Oh! ¡Hola!», gritó levantando una mano en un gesto de paz. El alienígena de piel plateada dio un paso adelante. Su expresión ilegible. «¡Eres humano!», dijo su voz suave y melódica, aunque sus palabras estaban fuertemente acentuadas. «No esperábamos encontrar a uno de tu especie aquí», Darren parpadeó. «Sí, bueno, yo tampoco esperaba. Estar aquí, naves estrelladas reventadas. ¿Quién eres tú?». El alienígena de piel plateada intercambió una mirada con su compañero antes de responder. «Soy Sid de los Dra», dijo. «Y esto es Wrath of the Molten Gente». «Nosotros también estamos varados». La mente de Darren corrió varados. Eso significaba que estaban en el mismo barco, o peor, habían estado.
Aquí más tiempo que él. ¿Cuánto tiempo has estado atrapado aquí? Muchos ciclos, dijo Sid. Suavemente nuestra nave fue destruida en un ataque. Hemos estado buscando una manera de salir de este planeta desde que Darren exhaló. Una sensación de camaradería sombría se instala en la conjetura de que somos tres, dijo. ¿Hay alguna posibilidad de arreglar tu barco? Kid negó con la cabeza. Nuestro barco no tiene reparación. Fantástico. Darren murmuró y miró hacia atrás a su propio barco. Nave naufragada. Las posibilidades de salir de este planeta parecían cada vez más escasas. Minuto a minuto, Wrath finalmente habló con su voz brusca pero no hostil. Tal vez, juntos tenemos una mejor oportunidad de supervivencia. Darren asintió lentamente. Sí, tal vez. Pero mientras los tres estaban allí en Wasteland, una tensión tácita flotaba en el aire. Extraños varados en un planeta alienígena, sin forma de saber si alguna vez llegaría ayuda. Darren cambió su peso sintiendo la llave fría y sólida, en su agarre. No estaba seguro de si podía confiar en ellos todavía, pero no había exactamente un buffet de opciones en este planeta. Está bien, dijo, relajando su postura. Ligeramente. Trabajamos juntos. Pero primero necesitamos un plan. ¿Cómo has sobrevivido a esto? Largo Kid. Miró hacia las montañas dentadas en la distancia. Hay cuevas no muy lejos de aquí. Hemos estado escondidos allí, buscando la poca comida y agua que este lugar proporciona. ¿Agua? Darren preguntó. Su garganta ya se sentía seca por el aire polvoriento. Ni siquiera había considerado la falta de recursos básicos. Todavía, Wrath gruñó, señalando hacia las montañas subterráneas. Springs. Difícil de alcanzar, pero posible, si sabes dónde buscar. Darren asintió con la cabeza ya. Trabajar con la logística. El agua era un buen comienzo, pero necesitaban más que eso. Necesitaban encontrar una manera de reparar o hacer señales para pedir ayuda. Bien, cuevas suenan como una buena base de operaciones, pero vamos a necesitar suministros y una manera de defendernos si este planeta tiene alguna vida. Hostil el rostro de KTH. Permaneció pasivo ante el impacto, aunque sus ojos parpadearon con algo. Darren no pudo leer bien. No hemos encontrado vida en este mundo, aparte de nosotros, pero no es el planeta que tememos. ¿Qué quieres decir, Darren? Preguntó frunciendo el ceño. Keith dudó por un momento antes de hablar. Nos derribaron nuestra nave, ¿no fue destruida por accidente? Hay una presencia aquí algo antiguo y malévolo. No sabemos su origen, pero hemos visto señales de su influencia INF. El pulso de Darren se aceleró. ¿Crees que lo que te derribó podría venir por nosotros también? Wrath resopló si no lo ha hecho ya genial, murmuró Darren, pasándose una mano por el pelo corto, antiguas entidades malignas, solo que yo necesitaba no lo tomara a la ligera. La ira humana gruñó. Hemos perdido mucho en este lugar subestimado y perderás más que tu nave. Darren la miró. Comprendiendo la gragraidad de sus palabras, está bien. Tendremos que movernos a esas cuevas antes del anochecer, ¿no? Quiero estar al aire libre si esta presencia aparece. Seth asintió. Síguenos. Te guiaremos allí. Darren miró hacia atrás a su carguero destrozado una última vez. Las posibilidades de que volviera a volar eran escasas, pero había herramientas y suministros dentro que no estaba dispuesto a dejar atrás. Dame unos minutos, dijo volviéndose hacia la nave. Agarraré lo que pueda. Sif y Roth lo observaron. En silencio, mientras cojeaba de regreso al carguero adentro, rebuscó en los compartimentos de almacenamiento, reuniendo cualquier cosa que pudiera ser útil. Raciones, un botiquín portátil, algunas herramientas básicas de reparación. No podía quitarse la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Si lo que decían era cierto, no solo estaban lidiando con una situación de supervivencia. Algo los estaba cazando después de unos minutos. Reapareció, colgando una mochila improvisada sobre su hombro. Muy bien, movámonos. Los alienígenas lo guiaron a través del paisaje árido, su paso constante pero cauteloso. Darren podía sentir el peso del silencio presionándolo mientras el sol se hundía más bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo rocoso. Cada crujido de sus pasos parecía amplificado en la quietud, y Darren
No pudo evitar mirar alrededor, esperando que algo saltara de la oscuridad. ¿Qué tan lejos están estas cuevas? Preguntó después de lo que parecieron horas de caminata. No mucho más lejos. Calt respondió, deberíamos llegar antes del anochecer. Darren asintió, pero su pierna palpitaba por el choque y el agotamiento se estaba apoderando de él. No estaba hecho para esto, era un mecánico, no un héroe superviviente. Pero apretó los dientes y siguió avanzando detenerse. No era una opción mientras el sol se hundía bajo el horizonte. El cielo se volvió de un profundo tono púrpura y la temperatura bajó rápidamente. Darren podía ver el contorno de las montañas ahora acercándose justo cuando estaba a punto de preguntar cuánto más la ira la elevaba, señalándoles con la mano que se detuvieran. Algo anda mal, murmuró escaneando. El área Darren se congeló agarrando la llave con fuerza. ¿Qué es? Wrath no. Respondió, sus ojos estaban fijos en una cresta no muy lejos de ellos, su postura tensa. Keith se acercó a ella hablando en su lengua materna por un momento, antes de girarse hacia Darren. No estamos solos, dijo. Ella en voz baja. El corazón de Darren se aceleró mientras escaneaba el área, pero no podía ver nada en la creciente oscuridad. ¿Qué es lo que estabas hablando? No lo sé. Keith, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Pero debemos movernos rápido. Embarcaron en un paso rápido moviéndose hacia las montañas, mientras las sombras se profundizaban a su alrededor. La respiración de Darren llegaba en jadeos cortos, tanto por el esfuerzo como por la tensión creciente. Su mente corría con posibilidades. ¿Era un depredador algo nativo del planeta? ¿O era la fuerza malévola de la que habían hablado los extraterrestres? De repente Wrath se detuvo de nuevo. Sus ojos se entrecerraron allí. Susurró señalando una forma distante que se movía por la cresta. Darren entrecerró los ojos. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Apenas podía distinguir la figura, una silueta alta e imponente que caminaba con paso lento y deliberado. ¿STS es una de las tuyas? Darren preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Kid negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos. No, eso es otra cosa. Las figuras parecieron detenerse como si sintieran su presencia, y luego, con una velocidad aterradora, comenzó a moverse hacia ellos. Corrió. Wrath ladró. Su voz se llenó de urgencia. Sin dudarlo, corrieron hacia las cuevas. El sonido de los pasos STS se hacía cada vez más fuerte detrás de ellos. Las piernas de Darren gritaron en protesta, pero la adrenalina lo mantuvo en marcha. No podían detenerse ahora, no con lo que fuera que esa cosa los perseguía. Las cuevas estaban justo delante. Sus bocas oscuras se abrían como las mandíbulas de una gran bestia. Darren podía sentir la presencia acercándose a ellos, pero no se atrevió a mirar atrás. Llegaron a la entrada y se sumergieron dentro justo cuando la sombra se cernía en el borde de la cueva. Darren se derrumbó contra la piedra fría jadeando por aire, y Roth se quedó en la entrada mirando hacia la oscuridad. Se ha ido, Calt, susurró después de un momento. Por ahora Darren la miró, su corazón todavía acelerado. ¿Qué diablos fue eso? Wrath negó con la cabeza. Su expresión sombría. La razón por la que no hemos dejado este planeta. El pecho de Darren se agitó mientras se apoyaba contra la áspera pared de piedra de la cueva. Su respiración era superficial y desigual. Su pierna se aceleró por el dolor, pero su mente estaba fijada en la sombra de la que apenas habían escapado. La adrenalina todavía corría por él, haciendo que su mano temblara. Sith y Rod se quedó en la entrada. Sus formas silueteadas por la tenue luz que se filtraba desde afuera hablaron en tonos silenciosos, sus voces demasiado bajas para que Darren las escuchara. Pero su postura tensa le dijo que era suficiente, que estábamos a salvo por ahora. Kid, dijo suavemente volviéndose hacia Darren, pero volverá, siempre lo hace. Darren hizo una mueca frotando su pierna. ¿Qué es? ¿Esa cosa algún tipo de criatura alienígena? Sith y Roth intercambiaron una mirada antes de que Calt volviera a hablar. No es una criatura en él. La forma en que lo entiendes es una fuerza, una presencia que existe en este planeta. No sabemos de dónde vino, pero sabemos que es antigua y poderosa. Se alimenta de los perdidos. Wrath agregó su voz profunda. Su voz resonó a través de la cueva. Caza a los que están varados aquí como nosotros. Es por eso que nadie se ha ido nunca. Darren tragó saliva con fuerza sintiendo el peso de sus palabras. Así que estamos atrapados. De ninguna manera.
Keith se sentó a su lado. Su piel plateada brillaba en la tenue luz de la cueva. No necesariamente eres mecánico. Sí, es posible que puedas reparar partes de tu nave. Si podemos hacer señales para pedir ayuda, podríamos tener una oportunidad. Darren negó con la cabeza. Mi nave está destrozada más allá de cualquier cosa que pueda arreglar solo, e incluso si pudiera arreglar las comunicaciones, seguiríamos siendo blancos fáciles hasta que llegara la ayuda. Cosa que volverá antes de que tengamos la oportunidad de hacer algo, gruñó Wrath, apoyándose contra la pared de la cueva con los brazos cruzados, y luego luchamos contra él. Darren la miró. Con incredulidad lucha contra él con qué llave y lo que sea que tengas la expresión de Wrath. No cambió, nos hemos enfrentado a él muchas veces, puede ser repelido, pero nunca destruido. Hay símbolos y técnicas antiguas transmitidas de nuestros antepasados que lo mantienen a raya, pero es implacable, volverá fantástico, murmuró Darren, inclinando su cabeza hacia atrás. Contra la piedra. Así que estoy atrapado con 2 guerreros alienígenas y una fuerza malévola. Eso es básicamente invencible. ¿Qué más podría salir mal? Como si estuviera en el suelo. Debajo de ellos se estremeció ligeramente un estruendo bajo, resonando por la cueva. Darren congeló los ojos bien abiertos. ¿Qué fue eso? Sid no respondió de inmediato, su mirada fija. En la parte más profunda de la cueva hay algo más aquí, susurró, su voz apenas audible. Las cuevas cambian. A veces los ojos de Wrath se entrecerraron. Tenemos. Nunca he ido más profundo. Es demasiado peligroso. La presencia no termina, pero las cuevas en sí son impredecibles, murmuró Darren, poniéndose de pie a pesar del dolor en su pierna. Así que ahora también tenemos cuevas inestables de las que preocuparnos. Keith se puso de pie y comenzó a caminar más profundamente en la cueva. Sus movimientos eran cautelosos. Deberíamos explorar. Puede que haya recursos o cámaras ocultas que puedan ayudarnos. Darren dudó. Pero la verdad era que quedarse en un lugar no era una opción. Está bien, veamos con qué estamos lidiando. Wrath la siguió de cerca, su fuerte figura apenas cabía por los estrechos pasajes. Mientras descendían más profundamente en las cavernas, el aire se volvió más frío y las paredes comenzaron a brillar con extrañas marcas, patrones que parecían demasiado deliberados para ser naturales. ¿Qué es esto?, preguntó Darren, pasando la mano por uno de los símbolos grabados en la piedra. Keith hizo una pausa para examinarlos. No conozco estas marcas, son antiguas, más antiguas que cualquiera de nuestras especies. Este lugar no es simplemente una cueva. Wrath se arrodilló inspeccionando el piso. Mire, dijo ella mientras se quitaba el polvo rápidamente para revelar. Un gran diseño circular tallado en la roca parecía una brújula, pero con símbolos que Darren no pudo reconocer. Esto no parece un sistema de cuevas cualquiera, murmuró Darren mirando alrededor a los extraños diseños que parecen cubrir cada superficie. Es como si alguien hubiera construido este lugar. Calth asintió, sus ojos oscuros escaneando la cámara. Podemos haber tropezado con algo más que un refugio. El pulso de Darren se aceleró. ¿Y si este lugar está conectado a esa cosa? ¿Y si fue hecho para contenerlo o detenerlo de alguna manera? Wrath se burló. Si pudiera detenerse, habría sido hace mucho tiempo, pero tal vez no estaba destinado a detenerlo, dijo Darren. Las piezas de un rompecabezas, colocándose lentamente en su lugar en su mente. ¿Y si este lugar es un arma o una sala de control de algún tipo? Sif miró a Darren pensativamente. ¿Crees que podríamos usar este lugar para nuestro beneficio? Es posible, respondió Darren, aunque la duda permanecía en su voz. No lo sabremos a menos que explore more. Wrath gruñó en acuerdo. Entonces nos adentramos más, pero con cautela. Los tres avanzaron por los estrechos túneles que daban paso a cámaras más grandes. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y Darren podía sentir una extraña energía pulsando desde las paredes, como si la cueva misma estuviera viva. Tenía un mal presentimiento sobre este lugar, pero estaban demasiado adentro para dar marcha atrás. Después de lo que parecía una eternidad, llegaron a una enorme cámara subterránea. En su centro había una gran estructura de piedra, una especie de monolito cubierto de los mismos símbolos antiguos que habían visto en el camino. Darren se quedó sin aliento. ¿Qué es eso? Sif se acercó con cautela, sus dedos trazando los símbolos. No lo sé, pero creo que esta
Es la clave para entender este planeta. Wrath rodeó el monolito con los ojos entrecerrados. Se siente mal. Darren se acercó más y examinó la estructura. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras su mente corría. Si esta cosa está conectada con lo que sea que nos esté cazando, tal vez podamos usarla para detenerla o al menos debilitarla. Calt no es posible, pero debemos tener cuidado. ¿No entendemos completamente la poder que reside aquí? Darren respiró profundamente. No tenemos muchas opciones si queremos sobrevivir. Necesitamos tomar riesgos. Mientras los tres estaban parados en el silencio inquietante de la cámara subterránea, el peso de su situación los presionaba lo que fuera que pasara. Después estaban en territorio inexplorado. Darren no tenía idea si este monolito sería su salvación o su perdición. Darren miró fijamente el corazón del monolito. Acelerándose, sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba el aire en la cámara subterránea. Se sentía cargado de energía casi como estática. Antes de una tormenta, los símbolos grabados en la piedra parecían pulsar débilmente como si respondieran a su presencia. ¿Estamos seguros de que deberíamos estar jugando con esta cosa? Darren preguntó mirando a Kit y Rev Kit se paró. A su lado, sus ojos se fijaron en la antigua estructura. No tenemos elección si esto está conectado a la fuerza que nos persigue. Debemos entenderlo, debemos encontrar una manera de usarla. Irá siempre el pragmático, simplemente gruñó si nos mata, al menos lo intentamos. Darren dejó escapar una risa sin humor reconfortante, respiró profundamente y luego extendió sus dedos. Flotando justo encima de la superficie fría del MTH, en el momento en que lo tocó, una onda de energía surgió a través de él como una descarga eléctrica, pero más profunda, más primal. Los símbolos brillaron más, y toda la cámara parecía zumbar con una vibración de baja resonancia. Keith jadeó dando un paso atrás. ¿Qué has hecho? Te ayudo a saber, Darren tartamudeó tratando de apartar esta mano, pero se sentía como si el monolito lo estuviera sosteniendo en su lugar. La energía que corría a través de él se intensificó, inundando sus sentidos con extrañas sensaciones alienígenas, visiones parpadeantes, en su mente, imágenes fragmentadas de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, de batallas peleadas en los cielos sobre mundos desolados de una oscuridad abrumadora. Consumiendo todo a su paso, podía escuchar voces, susurros en un idioma que no podía entender, pero resonaban en su mente cada vez más fuerte y más urgente. La presencia que acechaba este planeta era antiguo, más antiguo que cualquier especie que Darren conocía, y no era simplemente una criatura, era una fuerza, un remanente de algo mucho más grande. De repente el monolito lo liberó. Darren se tambaleó hacia atrás, jadeando por respirar. Su mente daba vueltas, pero en medio de la confusión, una cosa estaba clara: el monolito no era solo una herramienta o un arma, era una cerradura. Una cerradura. Para lo que Keith preguntó. Su voz Darren sacudió la cabeza. No sé, pero lo que sea que nos haya estado cazando está ligado a esto, estaba contenido aquí, o tal vez encarceló a todo este planeta. Es una trampa, una prisión diseñada para contener algo. Los ojos de Wrath se entrecerraron y estamos dentro de esa prisión. Darren asintió con tristeza. Sí, y creo que lo que sea que sea se está despertando. Un silencio frío se apoderó del grupo. Keith miró el monolito. Su expresión era ilegible. Si la fuerza está despertando, debemos encontrar una manera de detenerla. No podemos irnos hasta que esté contenida de nuevo. Wrath cruzó los brazos y se vio frustrada. ¿Y cómo hacemos eso? Ni siquiera entendemos qué es. La mente de Darren se aceleró juntando lo poco que había aprendido. Las visiones del monolito le habían mostrado algo, aunque estaba fragmentado y no estaba claro. Los símbolos que murmuró no son solo decoraciones, son parte del sistema de contención. Si podemos averiguar cómo activarlos, tal vez podamos bloquear esta cosa de nuevo. Sid se arrodilló junto al monolito estudiando los símbolos con nueva intensidad. Estas marcas no se parecen a nada que haya visto. Parecen ser alguna forma de canalización de energía, tal vez un código o una secuencia. Darren se agachó junto a ella examinando los símbolos más de cerca. Es un rompecabezas, pero creo que puedo resolverlo. Si podemos encontrar más de estos símbolos en la cueva, podríamos ser capaces de activar el sistema.
Raph, claramente impaciente, gruñó. No tenemos tiempo para juegos de adivinanzas, esa fuerza. Podría venir por nosotros en cualquier momento. Lo sé, Darren, dijo su voz firme. Pero esta es nuestra única oportunidad. Si no lo intentamos, estamos tan bien como muertos de mala gana. Raph asintió. Entonces déjenos llegar. Se dispersaron buscando en la cámara cualquier pista adicional, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a descifrar los símbolos. La mente de Darren zumbaba con la intensidad de la tarea. Cada paso se sentía como una carrera contra el tiempo. Cuanto más iban, más marcas se encontraban grabadas en las paredes, los pisos incluso escondidas bajo capas de polvo y escombros mientras trabajaban. El suelo retumbó de nuevo esta vez. La presencia se agitaba con más violencia. Darren podía sentirla como una sombra que se acercaba cada vez más, lo que sea que estés haciendo. ¡Hazlo rápido!, gruñó la ira en sus ojos. Lanzándose nerviosamente hacia la entrada de la cueva, Darren se sintió atraído hacia una alcove más pequeña cerca de la parte trasera de la cámara. Allí, escondido entre las tallas, había un panel circular incrustado en el piso. Era diferente de los demás, más intrincado con símbolos que brillaban débilmente mientras se acercaba. Esto es, dijo Darren arrodillándose para inspeccionar el panel. Esta es la llave. Sid y Roth se unieron a él. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los símbolos brillantes. ¿Qué hace?, preguntó Keith. Creo que activa la cerradura, respondió Darren con voz firme a pesar del miedo que lo carcomía, pero necesitamos ingresar la secuencia correcta. ¿Y qué pasa si no lo hacemos?, preguntó Raph. Darren la miró con su expresión sombría. Entonces dejaremos que lo que sea que haya quedado atrapado aquí salga a la galaxia. Sif se arrodilló a su lado. Sus dedos trazaron los símbolos brillantes. Debemos tener cuidado. Esto no es solo una llave. Es una protección si la activamos incorrectamente. Podemos liberar la misma fuerza que estamos tratando de contener. Entonces no lo arruinamos, dijo Darren. La determinación se endureció en su voz. Resolveremos esto y lo bloquearemos mientras el estruendo se hacía más fuerte. Y las sombras en la cueva parecían cambiar de manera antinatural. Los tres trabajaron juntos para armar el antiguo rompecabezas que contenía el destino de sus vidas. Y quizás la galaxia en su equilibrio. Las manos de Darren flotaban sobre el panel brillante. Sus dedos temblaban levemente mientras trazaba los símbolos. El suelo debajo de ellos retumbó de nuevo, enviando una nube de polvo desde el techo de la caverna. La presencia, la fuerza que los había perseguido, se estaba haciendo más fuerte su influencia, arrastrándose dentro de la cueva como una niebla invisible. No tenemos mucho tiempo, dijo Raph. Su voz baja pero tensa. Sus ojos parpadearon entre la entrada y el monolito, su cuerpo preparado como un depredador listo para atacar. Keith se arrodilló al lado de Darren. Su expresión se centró, pero había un miedo subyacente en sus ojos oscuros. Los símbolos son antiguos, mucho más antiguos que cualquier cosa que haya encontrado, pero parecían formar una secuencia como un código. Darren asintió. Yo también noté eso. ¿Pero qué pasa si nos equivocamos? Dijiste que esta cosa es una cerradura. ¿Qué pasa si jugar con ella? Abre la puerta en lugar de cerrarla. No podemos pensar de esa manera, dijo Khaled, aunque su voz delató su preocupación. Esta es nuestra única oportunidad. Debemos confiar en la secuencia. Darren estudió los símbolos otra vez, tratando de aclarar su mente de la amenaza inminente. No eran solo sombras al azar. Tenían un orden. Un patrón siempre había sido bueno arreglando cosas, resolviendo problemas mecánicos. Esto no era diferente, ¿cierto? Solo otro sistema para reparar, pero esto no era solo un motor de nave o un propulsor roto. Este era un mecanismo antiguo diseñado por una civilización perdida hace mucho tiempo, para contener algo mucho más allá de su comprensión. Creo que Darren murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño en concentración. Es un rompecabezas, y cada rompecabezas tiene una solución. De repente la habitación se estremeció violentamente, casi desequilibrándolos. Un sonido gutural profundo resonó a través de la cueva como si el mismísimo planeta estuviera gimiendo de dolor. La presencia se estaba acercando.
Darren podía sentirla ahora, una fuerza oscura malévola, presionando sobre ellos, observando cada uno de sus movimientos. Wrath, maldijo en voz baja, lo que sea, está viniendo el pulso de Darren. Se aceleró, sus dedos se movieron instintivamente presionando hacia abajo en uno de los símbolos brillantes. Se iluminó intensamente, pulsando por un momento antes de atenuarse nuevamente. Bien, eso funcionó, dijo con la voz. Tensa por la concentración, ahora solo necesitamos encontrar el siguiente Kif. Se inclinó más cerca, sus ojos escaneando el panel. Las marcas siguen una progresión geométrica. Si seguimos el patrón, deberíamos ser capaces de identificar la secuencia correcta. Darren la miró. ¿Estás seguro? No admitió, pero es la única pista que tenemos. Tomando una respiración profunda, Darren presionó otro símbolo. Cerca de la parte superior del panel se iluminó como el primero, brillando débilmente antes de apagarse nuevamente. Su corazón se aceleró 2 abajo, pero ¿cuántos? Más que daban el estruendo, se intensificó. El aire en la cueva parecía espesarse, volviéndose pesado con una energía opresiva. Darren podía sentirlo, lo que sea que había estado prisionero. Aquí estaba despertando, y estaba enojado. La mano de Wrath se apretó alrededor de la empuñadura de su espada, sus ojos agudos escaneando la oscuridad en los bordes de la cueva. Tenemos que apurarnos, estoy trabajando en eso, dijo Darren, el sudor golpeando su frente. Sus dedos se movieron al siguiente símbolo en la secuencia. Por un breve momento dudó. ¿Estaba haciendo esto bien? ¿O estaba a punto de desatar algo mucho peor de lo que ya habían enfrentado? Presionó el símbolo. En ese momento la reacción fue diferente. Todo el panel se iluminó. Un zumbido bajo resonó desde el monolito. Los símbolos en las paredes de la cueva también comenzaron a brillar, proyectando una luz espeluznante a través de la cámara. Darren sintió una oleada de esperanza. Tal vez estaban llegando a alguna parte, pero luego el suelo volvió a temblar más fuerte. Esta vez un rugido profundo y resonante reverberó a través de la cueva, haciendo vibrar las mismas piedras a su alrededor. La presencia ya no era solo una amenaza distante. Estaba aquí, rodeándolos, presionando contra los bordes de sus mentes. La voz de Darren Kate lo sacó de su trance. Nos estamos quedando sin tiempo, asintió con las manos. Moviéndose más rápido ahora, presionó otro símbolo y luego otro, siguiendo él. Patrón lo mejor que pudo. Cada uno se encendió, el zumbido se hizo más fuerte con cada entrada. Correcta. Pero la presión en el aire también se hizo más fuerte, como si la presencia estuviera luchando para liberarse. De repente, hubo un fuerte crujido y el suelo se abrió cerca de la entrada de la cueva. Oscuros zarcillos de energía sombría se derramaron, retorciéndose y retorciéndose como seres vivos. Darren se quedó sin aliento en su garganta, mientras las sombras se estiraban hacia ellos, pulsando con una vida amenazante y antinatural. Wrath entró en acción, cortando los zarcillos con su espada, pero cada vez que cortaba, uno tomaba su lugar. Lo que sea que estés haciendo, termínalo, gritó su voz tensa. La mente de Darren corría. Estaban cerca, podía sentirlo, pero había un símbolo final, una última pieza del rompecabezas. Sus ojos recorrieron el panel buscándolo y luego lo vio, escondido en el rincón más alejado, apenas brillando en comparación con los otros. Esto es él, susurró, su corazón latiendo en su pecho. Con una mano firme, presionó el símbolo final. Por un momento no pasó nada. La cueva estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del monolito y el crepitar distante de la energía oscura. Darren contuvo la respiración, esperando. Con la esperanza, luego con un rugido cada vez más profundo, el monolito cobró vida. La luz explotó de los símbolos, disparándose en todas direcciones. Los arcillos de la sombra retrocedieron, retorciéndose y chillando mientras la energía atravesó la cueva, quemándolos como humo en el viento. El suelo tembló una última vez y luego silencio. El peso opresivo se levantó y el aire se quedó quieto. Darren sí. Kit y Earth se quedaron congelados, apenas atreviéndose a creer que estaba sobre los monolitos. El brillo comenzó a desvanecerse. La luz se atenuó hasta que fue solo un débil pulso, como si la antigua fuerza se hubiera vuelto latente una vez más. Darren se desplomó de rodillas, exhausto pero aliviado. Lo hicimos.
Sid exhaló lentamente con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La fuerza es ira contenida. Envainó su espada y lanzó una mirada cautelosa al MTH por ahora. Pero incluso cuando pasó el peligro inmediato, Darren no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado. La presencia puede haber estado encerrada, pero el daño ya estaba hecho. Este planeta, esta prisión, había sido perturbado y en algún lugar de la galaxia, algo o alguien había tomado nota. El silencio que siguió al techo del monolito era casi asfixiante. Darren se sentó en el suelo, mirando la estructura de piedra ahora inactiva. Su mente todavía corría desde la intensidad de lo que acababa de pasar Sid. Y Roth estaban cerca, ambos luciendo igualmente conmocionados, aunque intentaron enmascarar sus emociones. Lo hicimos. Darren repitió más para convencerse a sí mismo que cualquier otra cosa. Sus músculos dolían y su mente estaba nublada por el agotamiento, pero habían contenido la presencia. ¿No habían podido? Se arrodilló a su lado, su piel plateada, brillando débilmente bajo la tenue luz de la caverna. Por ahora dijo suavemente, haciendo eco del sentimiento anterior de Raph, pero este lugar no es seguro, sea lo que sea esa fuerza ha estado aquí mucho tiempo, solo hemos retrasado su regreso, Raph, siempre. La pragmática estaba de guardia en la entrada de la cueva, sus ojos escanearon el horizonte. La tensión en su postura nunca se alivia. Tenemos que salir de aquí, dijo, sin rodeos, esa cosa no se quedará encerrada para siempre. Aon asintió con la cabeza, de acuerdo. Sí tienes razón, pero ¿a dónde vamos? Mi nave está averiada, tus naves sin posibilidad de reparación. Incluso si logramos sellar esa cosa, todavía estamos varados en este planeta. Keith inclinó la cabeza pensativa. Tal vez no del todo. Darren levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Sid miró hacia el MTH. Sus ojos oscuros reflejaban el débil brillo que aún latía en su superficie. Este planeta no era solo una prisión. Alguna vez fue un centro de tecnología antigua. Es posible que solo hayamos visto una fracción de su. Si no lo intentamos, ya estamos muertos. Sid asintió con los ojos llenos de comprensión. Muy bien. Esperemos que estemos tomando la decisión correcta. Mientras Sif comenzaba a manipular los controles, la cámara tembló levemente y los conductos cobraron vida. Con una luz brillante y pulsante, el obelisco zumbó más fuerte, llenando el aire con una energía tangible. El corazón de Darren latía con fuerza en el pecho. Estaban tan cerca de pedir ayuda para escapar de esta pesadilla, pero a medida que la energía crecía, también lo hizo. La familiar presión oscura en el aire. La presencia se agitaba una vez más, y esta vez, tal vez no los dejaría escapar tan fácilmente. La habitación zumbaba con energía. Las venas brillantes del núcleo del antiguo planeta latían rítmicamente mientras el obelisco cobraba vida. Darren, Sid y Roth se quedaron en silencio mientras los controles respondían al toque de KTH. Destellos de tecnología inactiva durante mucho tiempo. Iluminando la cámara, casi estamos allí. Kit dijo su voz, apenas audible sobre el zumbido creciente. Trabajó rápidamente, moviendo los dedos sobre los símbolos extraños. Grabado en la superficie del obelisco, Darren se secó el sudor de la frente. Su corazón se aceleró. Habían tomado un riesgo enorme cada segundo que el sistema se encendía. Él podía sentir el peso opresivo de la presencia, haciéndose más fuerte, filtrándose de nuevo en el aire como una nube oscura. Wrath había dibujado su arma, sus ojos fijos en la caverna circundante. Pase lo que pase, tenemos que estar listos, murmuró apretando el agarre en el mango. Si esa cosa se libera de nuevo, será peor que antes. Darren asintió agarrando su llave. Su única arma con fuerza podía sentir la presión creciendo a su alrededor, la atmósfera espesándose como si el mismísimo heredero estuviera vivo con peligro. Sid, ¿cuánto tiempo más? Preguntó su voz tensa. No mucho, ella respondió. Aunque sus ojos traicionaron su incertidumbre, solo unos pocos. Ajustes más y de repente un crujido cada vez más agudo resonó a través de la cámara el suelo. Tembló, y la energía que corría por las paredes pulsó violentamente parpadeando como si el planeta mismo estuviera reaccionando a sus acciones. El estómago de Darren cayó. «¡Está despertando!» Wrath gruñó su cuerpo tensándose mientras escaneaba la cámara. «Tenemos que movernos rápido». Las manos de Kelly se movieron frenéticamente por los controles. «Ya casi estoy allí», gritó. «Pero el sistema está luchando contra mí, es como si el planeta no quiera que nos vayamos, Darren», maldijo en voz baja.
Podía sentirlo ahora la presencia. Haciéndose más fuerte, empujando contra sus esfuerzos, el suelo debajo de ellos se estremeció y las grietas comenzaron a extenderse hacia. A través de las paredes un gruñido amenazador bajo llenó el aire como el rugido de alguna bestia antigua despertando de su letargo. «No tenemos tiempo para esto», gritó Raph, su voz cortando a través del caos. «Tenemos que irnos ahora». Los dedos de Ket bailaron. «A través de los controles una última vez lo entiendo», gritó triunfante. Activado el área de comunicaciones. Podemos enviar una señal ahora, pero antes de que alguien pudiera reaccionar. Toda la cámara AR se levantó en un destello de luz cegador. Darren fue arrojado hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza, mientras el aire a su alrededor crepitaba con energía. La presencia había despertado por completo la fuerza oscura que habían sellado. Ya no era solo un débil susurro. Estaba aquí, manifestado por completo. Su poder invisible giraba. Alrededor de ellos como un vórtice, las paredes temblaron violentamente y los conductos de energía ardieron y chispearon mientras la presencia arremetía contra su ira palpable. Darren luchó por ponerse de pie, su cuerpo le dolía por el impacto, gritó Raph por encima del rugido de la presencia. Raph ya estaba de pie, su arma apuntaba a la energía que giraba a su alrededor. «Es demasiado fuerte, no podemos contenerla». Sith apenas se puso de pie, logró activar el comunicador. La señal enviada, gritó. «Solo tenemos que aguantar hasta que llegue la ayuda». La mente de Darren corría. No podían luchar contra esta cosa si no fuera física, y no era algo de lo que simplemente pudieran escapar, pero habían llegado demasiado lejos para rendirse. «Ahora tenemos que reducir la velocidad para evitar que nos abrume», gritó con ira. Lo miró con determinación en sus ojos. «Te compraré algo de tiempo», dijo, dando un paso adelante. Levantó su arma. «No», Darren protestó, pero fue demasiado tarde. Wrath cargó hacia el centro de la cámara disparando hacia el corazón de la presencia que giraba. La energía estalló reaccionando violentamente a su ataque, pero ella no se detuvo. Disparó una y otra vez. Cada disparo atraía más la atención de la presencia. «Vete», gritó con voz ronca por la desesperación. «Voy a contenerlo, solo vete». El corazón de Darren se retorció en su pecho, pero sabía que no había tiempo para discutir. El sacrificio de Wrath les estaba dando unos segundos preciosos. Agarró el brazo de Kat y la arrastró hacia el túnel. «Vamos, tenemos que llegar a Higher Ground. Encuentre un lugar para esperar ayuda». Kalt dudó solo un momento antes de asentir. Juntos corrieron hacia el túnel dejando a Roth atrás mientras luchaba por mantener la presencia durante el día. El suelo tembló debajo de ellos y el aire crepitó con energía, pero siguieron avanzando. Su única esperanza descansaba en la señal que Sith había enviado. La subida fue agotadora, pero finalmente Darren y Sith llegaron a la superficie. El paisaje árido del planeta se extendía ante ellos. Un páramo desolado que parecía aún más hostil ahora. El cielo de arriba era de nubes oscuras que se arremolinaban como si reflejaran el caos de abajo. Darren se derrumbó en el suelo rocoso jadeando por respirar. «¿Crees que recibieron la señal?», jadeó mirando a Sith. Ella se hundió a su lado igualmente, agotada. «No sé». Ella admitió que su voz estaba cargada de fatiga. «Pero es nuestra única esperanza». Ahora estaban sentados en silencio, el distante estruendo de la inquietud del planeta. Haciendo eco a su alrededor, la presencia seguía activa, aún poderosa, y no había forma de saber cuánto tiempo podría contener la Wrath. O si ella siquiera podría, el tiempo parecía extenderse eternamente, mientras esperaban. Cada minuto que pasaba lleno de incertidumbre, la mente de Darren vagó hacia Roth preguntándose si ella todavía estaba luchando. Si había encontrado una manera de sobrevivir entonces, justo cuando el peso de la desesperación amenazaba con aplastarlos, un sonido atravesó la oscuridad. Al principio fue débil, apenas audible sobre el viento aullante, pero se hizo más fuerte, constante, rítmico. Los ojos de Darren se abrieron cuando se dio cuenta. ¿De qué eran motores de la nave? Una luz apareció en la distancia. Haciéndose más brillante, a medida que se acercaba el corazón de Darren saltó en su pecho. «Nos encontraron él», susurró incredulidad y alivio. Caminar inundándolo. El rostro de KTH se iluminó con
Una mezcla de esperanza y agotamiento nos encontraron. Ella repitió su voz apenas un susurro. La nave descendió sus luces de aterrizaje, iluminando el suelo estéril. La escotilla se abrió y aparecieron figuras. Los rescatadores, humanos y alienígenas por igual. El cuerpo de Darren se hundió con alivio mientras se acercaban. Lo habían logrado. Habían sobrevivido. Pero incluso cuando los rescatadores los llevaron a bordo, los pensamientos de Darren regresaron a la presencia que aún acechaba debajo. Habían escapado por ahora, pero la antigua fuerza todavía estaba allí afuera esperando, observando, y Darren sabía que algún día alguien tendría que enfrentarla nuevamente.